A continuación veremos cómo armar un circuito mixto de corriente alterna y las comprobaciones que podemos realizar a través de un multímetro. Para armar un circuito mixto nosotros debemos armar primero un circuito en serie o un circuito en paralelo. En este momento está armado ya un circuito en serie. Verifiquemos. Este circuito en serie vamos a añadir un circuito en paralelo. Recuerda, un circuito mixto es aquel que va a combinar los dos tipos de circuito. Circuito en serie y circuito en paralelo. Circuito en serie, como verificamos, si uno llegase a quemarse, el otro deja de funcionar. Ahora vamos a hacer el circuito en paralelo. Al hacer el circuito en paralelo, nosotros necesitamos del extremo de fase, el total, ampliarle, lo mismo en neutro. En este momento ya tenemos un circuito mixto. Si nosotros hacemos de nombrar a cada elemento receptor con un número, tendría receptor 1, receptor 2, receptor 3. ¿Cuál está en serie? El receptor 1 con el receptor 2. Si eso fuera verdad, nosotros desconectamos al receptor 2 y en ese momento el receptor 1 tendría que apagarse. Está en serie. O desconectamos al receptor 1 y el receptor 2 tendrá que apagarse. Pero estos dos que están en serie, el receptor 1 con el receptor 2, están en paralelo con el receptor 3. Como vemos, al rato que nosotros desconectamos un receptor, tanto el 1 o el 2, el receptor 3 seguía encendido. Si nosotros desconectamos al receptor 3, vemos como el receptor 1 y el receptor 2 aún siguen encendidos. Por ende, ¿cuál está en paralelo? El receptor 12 con el receptor 3. Simplemente lo unimos el número para no estar poniendo otros números. En este caso, un circuito mixto de 3 elementos receptores sería fácil llevar la cuenta si yo añado a ese receptor 1 y 2 como un receptor 4. Pero cuando tengo varios elementos receptores me va a ser difícil distinguir cuál era el receptor 4 que yo inventé o puse el nombre. Pero me es fácil cuando yo tengo receptor 1 y receptor 2. La unión de esos dos se hace el receptor 12. Por ende, nosotros podemos decir en este circuito mixto que el receptor 12 está en paralelo con el receptor 3, como acabamos de ver. Nosotros podemos hacer varias configuraciones de este circuito mixto, pero como vemos, nosotros necesitamos por lo menos 3 elementos receptores para formar un circuito mixto. Veamos en este momento. Habíamos indicado que el receptor 12 con el receptor 3 estaban en paralelo. Con solo cambiar un cable, vamos a ver ahora que ya no tenemos esa misma configuración. Vamos a ver que estaría, de acuerdo a esta configuración, el receptor 1 con el receptor 3 en paralelo y el receptor 13 con el receptor 2 en serie. ¿Qué sucede si yo al receptor 2 le desconecto? Se apaga el receptor 13. Veamos si es que en realidad, por cuestión de iluminación, es probable que no hayamos notado. Pero verifiquemos qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos que apagar el receptor 13. El receptor 13 sería receptor 1 más el receptor 3. Vimos, cuando se apagó el receptor 13, se apagó el receptor 2. Caso contrario, no. Como vimos, el receptor 1 con el receptor 3 están en paralelo. Entonces, cuando yo desconecte solo el receptor 1, la corriente eléctrica no podrá pasar a través de este elemento, como lo acabamos de ver. Sin embargo, acuérdense que en un circuito en paralelo, la corriente eléctrica puede seguir varios caminos. Tratará de buscar y llegar al otro extremo. Sin embargo, como aquí no puedo pasar, porque este elemento ya me interrumpió el paso, sigo los elementos conductores y paso a través del receptor 3. Entonces, ahora, al haberse quemado ese elemento, el receptor número 1, simplemente voy a crear otra configuración. ¿Cuál es la configuración? Ahorita sería un circuito en serie entre el receptor 3 y el receptor 2. ¿Estamos? Entonces, por eso habíamos indicado el circuito mixto anteriormente armado. Estaría el receptor 13 en serie con el receptor 2.
Y en paralelo está el receptor 1 con el receptor 3. Podemos existir varias configuraciones de este tipo de circuito. Hagamos otro, empezando ahora en este momento con un circuito en paralelo. No como hicimos al principio con un circuito en serie. Dos elementos receptores para que sea paralelo. A un extremo estará fase y al otro extremo estará neutro. Como acabamos de ver, ya tenemos una configuración en paralelo. De nuevo, para hacer un circuito mixto, 3 elementos receptores. Añadimos nuevamente otro elemento receptor. A ese elemento receptor yo le puedo hacer serie con el último elemento. Ahora tendríamos receptor 1, receptor 2. A estos receptores añadimos un receptor más, el receptor 3. Como ya teníamos en paralelo, necesitamos hacer un serie. Este serie ahora va a estar entre el receptor 2 y el receptor 3. Conectamos el último elemento y a estos dos lo unimos a través de otro conductor eléctrico. Como acabamos de ver en este momento, ya tengo un circuito mixto. ¿Cómo está configurado en esta ocasión? El receptor 1 va a estar en paralelo con el receptor 2 y 3, que sería el receptor 23. Nuevamente, en paralelo para los dos. ¿Por qué? Recuerden que en un circuito en paralelo, si uno se llega a quemar, el resto sigue funcionando. Pero vean qué sucede si yo desconecto al receptor 3. El receptor 2 se apaga. Entonces no estamos hablando que el receptor 1 está en paralelo con el receptor 3 o con el receptor 2, sino está en paralelo con el receptor 23, es decir, la unión del receptor 2 y 3, puesto que el receptor 2 con el receptor 3 están en serie. Si uno se llegase a quemar, el otro deja de funcionar. Ahora sí, nosotros podemos realizar varios circuitos mixtos con más elementos receptores. Veamos, en este caso podríamos ponerle un elemento receptor en serie al receptor 1. Incrementamos un elemento receptor más. Y a este lo vamos a unir con un elemento conductor. Tenemos ya un circuito mixto con 4 elementos receptores. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Cómo está configurado? Como habíamos desconectado el receptor 1 y añadimos otro, se supone que entre estos dos van a estar en un circuito en serie. Y acá había estado también en un circuito en serie. Veamos qué es lo que sucede si yo llegase a desconectar al receptor 1. ¿Quién se va a apagar? El receptor 4. Y si desconecto al receptor 4, ¿quién se va a apagar? El receptor 1. En otras palabras, en serie está el receptor 1 con el receptor 4. Y el receptor 2 va a estar en serie con el receptor 3, como lo habíamos visto anteriormente. Entonces, ¿qué están estos dos con estos dos? Circuito en paralelo. ¿Qué receptores estarían entonces en paralelo? Sería el receptor 14 con el receptor 23, que es la unión de cada uno de ellos. Entonces, si yo llego a apagar estos dos elementos receptores, los otros siguen encendidos, como si nada, puesto que estos están en paralelo, el receptor 23 con el receptor 14. En este momento, vamos a pasar a las comprobaciones con el multímetro y con la lámpara de pruebas. Vamos a poner voltaje de corriente alterna, 200 voltios, negro en el común, rojo en las magnitudes eléctricas a medir, y automáticamente comenzamos la medición. Para medir voltajes, nosotros debemos medir en los elementos receptores y en la fuente de alimentación. Obviamente, como hay diferente tipo de configuración, nosotros debemos examinar al circuito eléctrico para saber cuánto llegaría de voltaje. En este caso, la fuente de alimentación, 120 voltios. Verifiquemos. A ver exactamente cuánto está midiendo. Nos indica 120,9 voltios. Ahora, de acuerdo a esta configuración, podría indicar, si estaban en serie estos dos elementos y estos dos elementos, podremos indicar
que acá estará una cantidad, más esta cantidad va a salir los 120 voltios. Lo mismo estos de acá. Vamos. Voltaje 53,8 voltios. Sumamos 53,8 voltios más el último voltaje que nos indicaba 66,2 voltios. Más 66,2 voltios. Nos indica 120 voltios. Veamos en los otros dos elementos receptores. Igualmente, ¿no? Vamos a medir en el otro extremo que nos indicaría el voltaje en el elemento receptor, 47 voltios. Sería el receptor número 2, 47 voltios. Más el otro elemento receptor nos está indicando 74 voltios. Más 74 voltios nos indica 121 voltios de corriente alterna. Entonces, como habíamos indicado, al estar en serie entre estos elementos se van a compartir el voltaje de tal manera que sumado van a salir el voltaje de la fuente de alimentación. Hacia la fuente de alimentación están conectados en paralelo el receptor 14 con el receptor 23. Por ende van a tener el mismo voltaje de la fuente de alimentación. Verifiquémoslo. Entonces, para medir yo el voltaje del receptor 14, ¿qué debo hacer? Entrada del receptor 1 y salida del receptor 4. Entonces, el extremo de acá más el extremo de acá nos indica 121 voltios de corriente alterna. ¿Cómo mido el voltaje del receptor número 23? Igualmente, ¿no? Entrada del 2, salida del 3. Entonces, acá estaba neutro y acá está fase. ¿Cuánto nos indica? 120,9 voltios. Entonces, como habíamos acabado de comprobar, están en paralelo a la fuente, van a tener el mismo voltaje. Obviamente, dependerá de la configuración de nuestro circuito eléctrico. Hagamos el anterior que habíamos indicado. Bajo esas configuraciones, nosotros habíamos indicado que el receptor 1 van a estar en paralelo con el receptor 23. Entonces, van a estar aquí los 121 o 120,9 voltios y acá va a estar de igual manera en el receptor 23 los 120,9 o 121 voltios. Verifiquémoslo. Receptor número 1, voltaje nos indica 121 voltios. Receptor número 23 nos indica voltaje 120,9 voltios. Como estaban en serie, receptor 2 con el receptor 3, la suma de estos dos me van a indicar el voltaje que habíamos acabado de medir. Nuevamente, receptor 2, medimos, nos dice 47 voltios. Más el receptor 3, vamos a tener un voltaje de 74 voltios. Eso me da un total de 121 voltios que habíamos medido en la vez anterior. Verifiquemos nuevamente. Receptor 2 y 3, un voltaje de 121 voltios, como habíamos indicado. Entonces, dependerá mucho de la configuración con la que hayamos armado nuestro circuito para saber cuánto medirá cada uno de los voltajes. Obviamente, el voltaje no sobrepasará el de la fuente de alimentación. Ahora vamos a comprobar fase con nuestro multímetro. Ponemos negro en el neutro y el rojo a fase y vamos midiendo. Nuestra fuente de alimentación 121 voltios, entrada 121, salida de nuestro elemento de protección, marca 121, entrada a nuestro elemento de control 121, salida de nuestro elemento de control 121 y a nuestros elementos receptores 121, al otro elemento receptor 121, al otro 74. Recuerden que marca 74 voltios porque es como si estuviera comprobando voltaje entre estos dos elementos, ¿sí? Nada más.
No podemos pasar a la parte de neutro, como habíamos indicado. Si es que estuviese dañado alguno de estos elementos, nuestro circuito se pondría en serie a ese tipo de conexión y se dañaría. Vamos a comprobar neutro. Pase al otro extremo y automáticamente comprobamos neutro. Nuestra fuente de alimentación, 121.1 voltios. A nuestro elemento receptor, 121. A nuestro otro elemento receptor, 121. Y lo mismo que en la anterior ocasión, podemos llegar hasta este extremo, hasta antes del elemento receptor. Nos dice 47 voltios. No podemos ir allá, puesto que ya cerramos circuito completo y si no estuvieran funcional, quemamos nuestro aparato de medición. En este momento hemos finalizado con una serie de circuitos de corriente alterna. Sin embargo, ya está abajo una serie de circuitos de corriente continua que nos introducirán para saber cómo instalar los circuitos de iluminación, faros, luces de altas y bajas, neblineros, claxon o otro tipo de circuito en tu automóvil.